Descendimos a las profundidades del océano, donde la luz no existe y la presión aplasta todo a su paso. Íbamos en busca de un submarino desaparecido, pero lo que encontramos allá abajo nunca debió ser despertado. El océano es un abismo sin nombre. Podemos darle coordenadas, medir su profundidad, analizar su composición, pero sigue siendo el mismo vacío inabarcable que ha devorado embarcaciones y borrado civilizaciones sin dejar rastro. En sus profundidades, no hay luz, no hay sonido, solo una presión tan inmensa que el menor error significa perder la vida instantáneamente. Sin embargo, allí íbamos, descendiendo más allá de lo que cualquier ser humano debería. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Me llamo Ethan Cook, soy técnico en biomecánica, especializado en el funcionamiento de submarinos a gran profundidad. No estaba en esta misión por elección, sino porque el grupo Némesis me necesitaba. No es una organización oficial, pero trabaja bajo órdenes de las agencias más poderosas del mundo, asegurando que los secretos inexplorados del planeta sigan siendo secretos. Esta vez, nuestra tarea era recuperar el submarino Hermes II, que había desaparecido tras informar el hallazgo de una estructura no catalogada a más de 11.000 metros en el Océano Pacífico. El Tritón 3, nuestro batiscafo, era una máquina impresionante, una cápsula esférica blindada con aleaciones de titanio y un sistema de soporte vital capaz de soportar las presiones abisales. A bordo íbamos 5, el capitán Reynolds, curtido en exploraciones extremas, con la mirada de alguien que ya había visto cosas que otros no podrían imaginar. El teniente Márquez, militar especializado en misiones de extracción, siempre listo para actuar. La doctora Novak, experta en biología marina y tecnología de sonar, cuyo intelecto solo era comparable a su ansiedad ante lo desconocido. El oficial Lee, encargado de comunicaciones y radar, con un sentido del humor que apenas disfrazaba su nerviosismo. Y yo, asegurándome de que todo funcionara y no perdiéramos la vida en una implosión instantánea. El descenso comenzó con normalidad. Los primeros 500 metros fueron tranquilos, el sol aún se filtraba a través del agua cristalina. A los 1000 metros, la luz comenzó a desvanecerse, convirtiendo el exterior en una negrura infinita interrumpida solo por pequeñas criaturas bioluminiscentes que parpadeaban en la penumbra. A los 9000 metros, el sonar dejó de responder con normalidad. Novak frunció el ceño y ajustó la calibración, pero la señal que rebotaba era extraña, como si algo enorme estuviera absorbiendo el eco en lugar de devolverlo. Entonces, lo vimos. Apareció desde la oscuridad, revelado por las luces del batiscafo como una montaña en la penumbra. La estructura de obsidiana no parecía natural. Medía cientos de metros de altura, con una superficie lisa y cortada con precisión imposible. Pero lo más inquietante eran las inscripciones. Miles de patrones geométricos recorrían la piedra negra, intrincados y precisos, como si hubieran sido tallados por manos que sabían exactamente qué significaban. Pero no eran inscripciones humanas. Algo en ellas hacía que mi piel se erizara, como si fueran demasiado perfectas para existir. Dios, dijo la doctora, sin apartar la vista del monitor. Esto no debería estar aquí, dije en voz baja. Entonces, el radar captó algo. Al principio, pensé que era un fallo del sistema, un error de calibración. Pero la señal era clara, movimiento. Algo está nadando cerca de nosotros, dijo el oficial, con un tono de incredulidad en la voz. Las luces exteriores del Tritón 3 parpadearon al ajustarse a la negrura del entorno, poco a poco, siluetas comenzaron a emerger de las sombras. Al principio parecían formas humanas, flotaban inmóviles en el agua. Pero cuando las luces las iluminaron, la ilusión se desmoronó. Eran demasiado grandes, con cuerpos largos y delgados, piel translúcida que dejaba ver estructuras óseas imposibles. Sus ojos, blancos y vacíos, nos observaban sin emoción. Las extremidades eran antinaturales, con articulaciones que se doblaban en direcciones erróneas. Se deslizaban en el agua con movimientos imposibles de rastrear, como si el océano no les ofreciera resistencia alguna. Sentí como mi pulso se aceleraba. Dime que esos son peces mutados o algo así, dijo el teniente. No, respondió Novak, con voz temblorosa. No lo son. Una de las criaturas se movió.
Su rostro alargado se giró lentamente hacia nosotros y su boca se abrió, revelando hileras de dientes diminutos y afilados. El sonar emitió otro pulso. La señal rebotó. Cuando la imagen se actualizó en el monitor, una de las criaturas estaba justo detrás del batiscafo, con sus largos dedos pegados al vidrio de observación. El capitán maldijo en voz baja mientras ajustaba los controles del submarino. El teniente se aferró a la consola mientras la doctora gritaba algo sobre la presión estructural, pero yo apenas podía pensar. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. El vidrio frontal comenzó a mostrar una red de fisuras, pequeñas pero suficientes para alarmarnos. Si se rompía por completo, la presión nos aplastaría en un segundo. Maldita sea, algo tiene que estar sujetándonos, gritó Reynolds mientras revisaba el sistema de anclaje. La respuesta llegó en forma de otra imagen de sonar. Nuestra ancla de seguridad, la misma que habíamos dejado caer al descender, se había enredado en la estructura de obsidiana. El problema era claro, pero la solución era peligrosa. Alguien tenía que salir. El teniente no esperó una orden. Se puso el traje de buceo presurizado y se aseguró el arnés de seguridad antes de que alguien pudiera detenerlo. No tenemos opción, dijo simplemente, como si lo que estaba a punto de hacer fuera algo rutinario. Nadie lo contradijo. Todos sabíamos que si no nos liberábamos ahora, el Tritón 3 no sobreviviría. Lo vimos salir por la escotilla de descompresión con una linterna en la mano. La visibilidad era casi nula, solo la tenue luz del batiscafo le daba algo de referencia. El sistema de comunicación seguía funcionando a duras penas y su respiración se escuchaba fuerte en nuestros auriculares. Voy hacia el ancla, veo la cadena, está enredada en algo, pero no sé qué es. Su voz tembló por un instante antes de continuar. Espera, hay algo moviéndose aquí abajo. La doctora intentó guiarlo desde el radar, pero todos estábamos mirando la cámara externa. La imagen granulada apenas mostraba su silueta moviéndose con lentitud, y luego una sombra detrás de él. Algo que se deslizaba demasiado rápido. Márquez, regresa ya, grité, pero no sirvió de nada. En un instante, una de las criaturas lo agarró por la pierna y tiró de él con una fuerza descomunal. Apenas tuvo tiempo de gritar. Se sujetó al borde de la escotilla, arañando el metal con desesperación mientras la presión de la criatura tiraba de él hacia la oscuridad. Reynolds y yo nos lanzamos para intentar sujetarlo, pero no tuvimos tiempo. Con un último tirón, la criatura lo sacó completamente del batiscafo. En el segundo en que su cuerpo quedó completamente expuesto al agua, su traje implosionó. No hubo restos, solo un sonido hueco, un chasquido brutal. La escotilla se cerró con un golpe seco y nadie habló por varios segundos. El capitán reaccionó primero. Novak, corta el ancla. Ahora su voz era pura adrenalina contenida. La doctora, aún en estado de shock, tecleó los comandos y el anclaje de emergencia se soltó. El batiscafo se sacudió violentamente cuando la tensión de la cadena se liberó, pero el problema no había terminado. Las criaturas aún estaban allí, rodeándonos, esperando algo. Fue en ese momento cuando se escuchó un sonido. Venía de afuera, de la estructura de obsidiana. Era un eco grave, una vibración que se sentía en los huesos. Algo en su frecuencia me hizo sentir náuseas, como si mis órganos no pudieran soportarlo. Y no era solo una vibración, era una respuesta. Reynolds se entendió lo mismo que yo. La estructura no era una simple ruina sumergida, era una puerta. Y ahora, algo más estaba despertando detrás de ella. Las criaturas comenzaron a moverse en sincronía, ya no atacaban el batiscafo, sino que parecían esperar algo. Sus ojos blancos giraban en nuestra dirección y sus cuerpos temblaban ligeramente con cada pulsación de sonido. Entonces, la pantalla del sonar mostró una nueva señal. Algo estaba emergiendo de la estructura. Algo más grande. Ascenso de emergencia, ya ordenó el capitán. Los propulsores rugieron con toda su potencia y el Tritón 3 comenzó a subir. Pero las criaturas no nos dejaron ir tan fácilmente. Una de ellas se aferró al casco con sus garras, intentando romper la estructura. La fisura en el vidrio frontal se expandió peligrosamente y el sonido del metal retorciéndose se hizo insoportable.
Si no nos liberábamos de ellas, no íbamos a llegar a la superficie con vida. El oficial intentó maniobrar el brazo mecánico del batiscafo para empujar a las criaturas, pero fue demasiado lento. Uno de esos seres se abalanzó sobre él desde afuera, y con un movimiento estremecedor, perforó el casco con una de sus garras. El brazo fue lo primero en desaparecer y un grito inhumano sonó en los comunicadores mientras la criatura lo arrastraba hacia el agua. Intentamos sujetarlo, pero fue inútil. La escotilla de emergencia se cerró automáticamente, cortando su grito de golpe. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El batiscafo ascendía con violencia, cada sacudida nos recordaba que aún no estábamos a salvo, el sistema de soporte vital emitía alertas constantes mientras la presión disminuía y los daños en la estructura se hacían cada vez más evidentes, el vidrio frontal seguía agrietado, cualquier otro golpe y se rompería por completo, lo que significaría nuestro final. Novak intentaba estabilizar la energía del sistema, pero la respiración entrecortada y el sudor en su rostro delataban el pánico que apenas lograba contener. Reynolds miraba las pantallas de radar con el ceño fruncido, no porque intentara analizar la situación, sino porque sabía que algo más estaba pasando, algo que iba más allá de nuestra comprensión. En el radar las señales de las criaturas seguían moviéndose en patrones erráticos, como si estuvieran organizándose, como si esperaran el momento exacto para atacar de nuevo, pero lo peor era lo que venía desde la estructura de obsidiana. La silueta que había emergido ya no era solo una sombra en el sonar, ahora se distinguía con claridad, era un ser descomunal, demasiado grande para haber estado oculto en la estructura, su forma no era del todo humana, pero tenía un vago parecido, con extremidades alargadas y múltiples ojos blancos parpadeando en la negrura. La presión del agua alrededor de la nave cambió de repente, como si el océano entero estuviera respondiendo a su presencia. El capitán dijo algo que no alcancé a entender antes de empujar los controles del batiscafo al máximo. La cápsula de emergencia era nuestra única opción si el casco se comprometía aún más, pero lanzarnos sin un plan solo significaba exponernos a lo que sea que nos estaba siguiendo. Las criaturas ahora se movían con más rapidez, subiendo con nosotros, sus cuerpos traslúcidos reflejaban las luces del Tritón 3 en destellos fugaces, eran más rápidas de lo que deberían ser a esta profundidad, nadaban como si la física no les afectara de la misma forma que a nosotros, sus ojos sin pupilas estaban fijos en nuestra nave, no por curiosidad, sino con la intención clara de no dejarnos escapar. Un impacto sacudió la estructura, la alarma del sistema de presión se activó, el casco había sufrido otra fisura, esta vez en la parte inferior. La temperatura dentro del batiscafo comenzó a descender, el aire se volvía más denso, sentía mi cuerpo más pesado. Novak temblaba mientras revisaba los datos en la pantalla, su voz apenas se escuchaba cuando dijo lo que todos temíamos: nos quedan 5 minutos antes de que el casco ceda completamente. Reynolds tomó una decisión rápida, su mano se movió a la palanca de emergencia y la activó sin dudarlo. La cápsula de escape se desprendió del Tritón 3 con un fuerte estallido. La fuerza nos empujó contra los asientos mientras éramos lanzados hacia la superficie. Pero las criaturas no nos dejaron ir tan fácilmente. En la pequeña ventana de la cápsula pude ver cómo una de ellas se aferraba a la estructura, sus garras se clavaban en el metal con una fuerza imposible, sus ojos se abrieron más, como si intentara ver dentro de la cápsula. Un sonido vibrante sonó en la estructura, un eco que venía desde su interior, como si estuviera comunicándose con las demás. El radar mostró lo inevitable, las otras criaturas se lanzaban hacia nosotros, pero el cambio de presión las afectaba, no estaban hechas para seguir ascendiendo tan rápido. Sus cuerpos se contorsionaban mientras algunas intentaban sujetarse a la cápsula y otras se desorientaban en el agua. La que nos sujetaba comenzó a temblar, su piel se oscureció, un líquido oscuro salió de su boca y finalmente se soltó, desapareciendo en la negrura del océano. El radar mostró su silueta alejándose. Descendiendo de nuevo hacia la estructura de obsidiana, el ascenso continuó sin más interrupciones. Finalmente la cápsula emergió, la luz del sol cegó mis ojos después de haber estado en la oscuridad tanto tiempo. El agua salada se filtraba por las grietas del metal, pero no importaba, habíamos salido con vida. Un buque de recuperación nos esperaba en la superficie, nos sacaron de la cápsula sin decir una palabra, los médicos nos revisaron, pero había algo en su mirada, algo que decía que no esperaban encontrarnos con vida. Nos separaron, nos hicieron preguntas, demasiadas preguntas, y cuando intentamos explicar lo que había sucedido, simplemente nos observaron en silencio. Luego nos pusieron documentos enfrente y nos dieron una opción:
firmar y olvidar lo que habíamos visto o desaparecer junto con. La verdad, firmamos, no porque creyéramos que nos dejarían en paz, sino porque sabíamos que nadie nos creería. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Días después, el informe oficial se publicó, la causa del incidente fue catalogada como un fallo estructural del batiscafo, la tripulación fue declarada como fallecida, excepto por los supervivientes recuperados. El grupo Némesis no volvió a contactarnos, el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento, a esos ojos blancos observándonos desde la oscuridad, a esa estructura que no era solo una ruina, a esa presencia que despertamos sin querer. Sabía que habíamos escapado por poco, pero algo dentro de mí me decía que lo que despertamos no permanecería allá abajo para siempre. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.